Su hija se negó a entrar. Simplemente señaló hacia la ventana del dormitorio. Lo que vio su madre la impulsó a llamar inmediatamente a la policía. Mira el vídeo hasta el final e indica tu ciudad natal en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Lo primero que Nia sintió esa mañana fue un fuerte dolor en el pecho, un dolor persistente tras otra noche sin dormir. Abrió los ojos al oír el sonido persistente y estridente de la alarma de su teléfono. A ciegas, extendió la mano por encima de la mesita de noche y la silenció. Eran las 6:15 de la mañana afuera, el cielo aún era azul antes del amanecer, el mundo en pausa. Inhaló una vez, saboreó el silencio y luego suspiró, sabiendo que el día pronto la engulliría por completo. Cuando sus pies tocaron el suelo frío, cada movimiento se sentía deliberado y agotador. Vestida con una camiseta sin mangas y un pijama fino, recorrió el pasillo hasta la habitación de su hija. Aliyah, de 8 años, se incorporó de golpe en la cama, aferrándose a su manta morada favorita contra la barbilla, mientras sus grandes ojos marrones parpadeaban pacientemente. «Buenos días, mami», susurró. Nia se inclinó para besarla en la frente. «Buenos días, preciosa. Vamos». Su rutina era un ballet de rituales cuidadosamente coreografiados. Nia preparó el almuerzo de Aliyah, un sándwich de mantequilla de cacahuete y plátano, rodajas de manzana crujientes y un pequeño cartón de leche con chocolate, mientras su hija se cepillaba los dientes y se ponía los leggings con estrellas y la sudadera rosa larga con capucha que había empacado el día anterior. Nia se puso la blusa, se recogió los rizos apretados en un moño y tomó un café tibio mientras ayudaba a Aliyah a atarse las zapatillas. A las 7:45, se habían ido. El camino a la escuela se extendía por 6 tranquilas manzanas, cada una bordeada de casas de ladrillo idénticas, patios modestos y cercas de alambre. Nia tomó la mano de Aliyah, no porque su hija necesitara que la abrazaran, sino porque ella lo necesitaba. Fuera de la escuela, Nia se quedó un momento más de lo habitual, viendo a su hija desaparecer dentro. El barrio era decente, los profesores cariñosos, pero Nia imaginaba todas las posibles eventualidades. Nunca expresó sus miedos en voz alta, pero estos latían bajo su semblante tranquilo. De vuelta en casa, lavó los platos del desayuno, revisó la estufa, las ventanas y las cerraduras, y luego cayó en un sueño intranquilo de 2 horas. Su turno en la clínica comenzaba a las 5 de la tarde y se prolongaba hasta bien pasada la medianoche. La vida parecía un torbellino de agotamiento y vigilancia, solas y juntas durante años. El padre de Aliyah había desaparecido antes de que ella naciera, sin llamadas, sin apoyo, solo un nombre en un certificado de nacimiento y un reguero de promesas incumplidas. Nia había dejado de preguntarse por qué, estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Ese miércoles por la tarde, Nia acababa de doblar la ropa cuando oyó un golpe irregular, 3 golpes rápidos, una pausa, y luego un golpe largo e inseguro. Al abrir la puerta, su hermanastro, Brad, estaba allí, más delgado de lo que recordaba, con una sudadera descolorida y vaqueros anchos. La miró y entró en la casa. «Hola, hermana», dijo con voz tensa. «Acabo de salir. No tengo a dónde ir». Los recuerdos de su último arresto volvieron a la mente, 5 años antes, 18 meses después, por robo. Su madre siempre había excusado sus fechorías diciendo, los chicos son chicos, mientras que Nia seguía siendo la niña invisible y responsable. Ahora, el hombre en su porche parecía derrotado, pero sobrio. No olía a alcohol, ni se inmutaba. A pesar de que sus instintos le gritaban que no, se vio alejándose. «Puedes quedarte en el sótano, solo unas noches», dijo. El rostro de Brad se iluminó con una esperanza infantil que Nia no había visto en años. «Gracias, N. No te arrepentirás». Pero mientras lo veía bajar las estrechas escaleras hacia el sótano escasamente amueblado, se le hizo un nudo en el estómago. Esa noche, le dijo a Aliyah, el tío Brad está aquí un rato. Es parte de la familia. Los ojos abiertos de su hija intentaron comprender. Nia había establecido reglas, nada de visitas, nada de alcohol, nada de subir sin permiso y nunca estar sola con Aliyah. Durante 2 días, Brad permaneció solo, su silenciosa presencia casi convenció a Nia de que había tomado la decisión correcta. Entonces aparecieron las pequeñas señales, Aliyah despertada por pasos en el pasillo, los platos fuera de lugar, la luz del baño encendida, la leche medio vacía en la oscuridad. Cuando Nia lo confrontó, él rió, divertido.
Esa noche, ella colocó una silla bajo el pomo de su puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Al final de la semana, Brad se había ido, ni una nota, ni una palabra, solo un sótano vacío y un cepillo de dientes aún en su soporte. Nia ordenó su desorden, tiró los envoltorios de comida viejos y se preparó para la pregunta de Aliyah: ¿volverá el tío Brad? No, cariño, susurró Nia con firmeza. Se ha ido. El alivio y la inquietud la acosaron mientras arropaba a su hija, prometiéndole en silencio: nunca volveré a abrir esa puerta, ni a la familia, ni a la culpa, ni a la duda. Pero sabía que las promesas son tan fuertes como la próxima crisis, y poco sabía que la verdadera prueba ya la estaba acosando. Solo aprendería más tarde, demasiado tarde, que a veces, cuando crees que has descartado algo, encuentra otro camino, otra puerta, a través de otra persona, alguien en quien alguna vez confiaste. A la mañana siguiente, reinó un silencio inusual, de esos que paralizan el aire. Nia estaba en la cocina, vertiendo avena lenta y deliberadamente en la sartén. Aliyah estaba sentada a la mesa, tarareando suavemente mientras dibujaba espirales en la servilleta con la punta de la cuchara. Afuera, el cielo, de un gris otoñal espeso, se reflejaba en las ventanas. Brad se había ido. Su ausencia era como un vacío en la casa, ni pasos pesados en las escaleras del sótano, ni ruido de palanganas en el fregadero, ni toses apagadas resonando por las rejillas de ventilación. Nia había buscado por todos lados tras encontrar el sótano vacío. Ninguna nota, ninguna despedida, solo el tenue aroma de su colonia en la vieja manta que había usado. Se obligó a estar agradecida, había hecho lo que creía correcto, había ayudado, había puesto límites, y cuando él desapareció, no lo había perseguido. Sin embargo, su ausencia se aferraba a ella como una película, esa misma tensión que siempre había sentido con Brad, incluso de niños, algo inconcluso. Aliyah no pidió nada. Simplemente aceptó que su tío había seguido el camino de muchos que pasan la infancia sin dejar raíces. Esa noche, después de que Aliyah se durmiera, Nia se sintió atraída por el armario del pasillo. No sabía por qué, no era donde Brad se había alojado, pero algo la atrajo hasta allí. Abrió la puerta y observó las hileras de abrigos de invierno, la pila de zapatos y la caja sin abrir de fotos familiares antiguas que no había tocado en años. Se sentó en el suelo y se puso la caja en el regazo. Dentro había polaroids de cumpleaños infantiles, instantáneas descoloridas con bordes irregulares, fotos de clase enmarcadas en papel. Una foto la dejó sin aliento, ella a los 10 años, sentada en los escalones del porche, con un libro en el regazo y los ojos entrecerrados por el sol. Detrás de ella estaba Brad, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Su madre se asomaba en la puerta, con un cigarrillo en la mano, gritando algo que nunca aparecía en el marco. Nia se quedó mirando la foto hasta que los bordes se difuminaron. Brad siempre había sido impredecible, encantador cuando quería, furioso cuando no se salía con la suya. Su madre ponía un sinfín de excusas: solo era sensible, necesitaba espacio, no debía ser provocado. Nia había aprendido a callar, a no estorbar, a callar. Cuando consiguió su primer trabajo a los 16 años y ahorró lo suficiente para mudarse, sintió que se había liberado de la jaula de las ataduras familiares. No miró atrás, ni cuando arrestaron a Brad por primera vez, ni cuando apareció en la puerta de su madre, cubierto de moretones y sangre. Había elegido la distancia, y esa distancia la había salvado. Y sin embargo, allí estaba, de nuevo, dentro de su casa, en su espacio, mirando a su hija. Esa noche, el sueño la eludió. Cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento la devolvía a la alerta y la ansiedad. Recordó su visita, la sonrisa forzada, el arrastrar de pies en el pasillo, como evitaba su mirada cuando le preguntaba por sus planes. A primera hora de la mañana, oyó un suave golpe en la puerta. Con el corazón latiéndole con fuerza, se incorporó, pero solo era Aliyah, caminando por el pasillo con su osito de peluche. Tuve una pesadilla, susurró la niña. Nia levantó la manta. Ven aquí. Aliyah se acurrucó junto a ella, pequeña y cálida, con el cabello perfumado con champú de lavanda y el aliento ligero. Nia la rodeó con un brazo y miró fijamente al techo hasta que la noche dio paso a la mañana. Pasaron los días y Nia recuperó el aliento. Volvió al trabajo, llenó el refrigerador y continuó con su rutina. Aliyah volvió a la escuela, practicó ortografía y dibujó ponis de patas largas en su cuaderno.
Entonces, un sábado por la mañana, mientras Nia doblaba la ropa en la sala, apareció Aliyah abrazándola. ¿Bajaste anoche?, preguntó. Nia hizo una pausa, servilleta en mano. No, ¿por qué? La voz de Aliyah era tranquila pero segura. Oía a alguien caminando. Tal vez la casa crujió, sugirió Nia, pero su propio corazón latía más rápido. No, insistió Aliyah. Eran pasos, de la cocina a las escaleras. Tenía miedo. Nia se arrodilló frente a su hija y le tomó las manitas. Gracias por decírmelo. Si alguna vez oyes algo, despiértame. Esa noche, Nia cerró todas las ventanas y revisó las puertas 3 veces. Sacó un viejo bate de béisbol del armario y lo apoyó contra la pared de su habitación. No le dijo nada a nadie. ¿Qué podía decir? Que su hermano había desaparecido, que su hija había oído cosas que no podía explicar, que sentía que algo andaba mal con ella. Empezó a notar las pequeñas traiciones de una casa descuidada, jabón en el baño de invitados, a medio usar, una lata de atún que faltaba en la despensa, la cerradura de la puerta trasera que parecía suelta. Cada vez, se decía a sí misma que no era nada, debía haberlo olvidado, o Aliyah había entrado sin avisar, o la casa simplemente se estaba quedando vieja. Una noche, mientras sacaba la basura, se quedó paralizada al ver huellas en la tierra cerca del porche. No eran suyas, ni de Aliyah, eran huellas de botas. Las miró fijamente hasta que el sol desapareció en el horizonte. Al día siguiente, llamó al casero para pedirle cerraduras nuevas. Le dijo que podía enviar a alguien la semana siguiente. No esperó. Esa misma noche, fue a la ferretería, compró unos cerrojos de alta resistencia y los instaló ella misma. Esa noche, durmió con la cerradura en el regazo y el teléfono en la almohada. Pero el miedo es insidioso. Se infiltra en tu mente, tu aliento, tus huesos. Te hace dudar de todo, incluso de tus propios instintos. Entonces, como si nada hubiera pasado, la casa se quedó en silencio. No más ruidos, no más objetos desaparecidos. Nia se relajó. Aliyah volvió a reír, pintó nuevos cuadros y los pegó con cinta adhesiva en el refrigerador. Nia empezó a pensar que tal vez todo había terminado. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que Brad no había desaparecido en el aire. Él simplemente le había pasado el peligro a otra persona, alguien que ella ni siquiera sabía que la estaba observando, alguien que había sido invitado a entrar. La próxima vez que Aliyah mencionara pasos, no serían de memoria. Serían reales y muy cercanos. Fue el silencio lo que alertó a Nia. No el silencio que tanto anhelaba durante sus interminables noches de trabajo, ni el dulce silencio que atesoraba entre la hora de dormir de Aliyah y el amanecer. Este silencio se sentía diferente, antinatural, y le oprimía el pecho como una advertencia. Lo notó en cuanto salió del coche y apagó el motor. Incluso el habitual susurro de las hojas y el lejano zumbido del tráfico parecían haber sido absorbidos. Nia acababa de regresar a casa tras un agotador turno de 16 horas, su tercera noche consecutiva. Le dolían los hombros, le ardían los ojos y solo quería meterse en la cama y descansar. Antes de salir de la clínica, le había enviado un simple mensaje de texto: ya voy, cariño, a la señora Delgado, la vecina que cuidaba a Aliyah, sabiendo que su hija no tenía teléfono. La señora Delgado había sido amable, atenta, pero nunca autoritaria. A primera vista, la casa parecía perfectamente normal, la luz del porche aún brillaba, el buzón estaba vacío y el jardín estaba exactamente como lo había dejado. Pero Aliyah estaba sentada en la acera, con las piernas cruzadas, una manta apretada sobre los hombros, de espaldas a la casa. Cuando Nia salió del coche, su hija permaneció inmóvil, allí sentada, como si quisiera desaparecer. El corazón de Nia latía con fuerza mientras corría por el pasillo. Aliyah levantó la vista con los ojos muy abiertos y rojos, pero no dijo nada. Se levantó lentamente, se acercó a su madre y tomó la mano de Nia entre las suyas. ¿Qué pasa, cariño?, susurró Nia. De nuevo, ninguna respuesta. Aliyah se agarró el costado y luego señaló hacia la casa, con el meñique tembloroso. Nia siguió su mirada hacia la ventana del dormitorio. La cortina transparente ondeaba suavemente, y por un instante, Nia vislumbró una figura alta e inmóvil, de pie justo dentro del cristal. Se le hizo un nudo en la garganta. Retrocedió tambaleándose, arrastrando a Aliyah consigo.
Todos sus nervios ardieron. Las llaves volaron de sus manos, tintineando sobre el cemento, y sus dedos buscaron a tientas su teléfono. 911, susurró con voz temblorosa, mientras susurraba su dirección y explicaba que alguien estaba en casa. Solo vivían ella y su hija, la única persona con llave, su hermano Brad, estaba desaparecida. El operador le aconsejó que se quedara afuera. La policía estaba en camino. Momentos después, la señora Delgado apareció en bata, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Qué pasa? Nia no podía apartar la vista de la ventana. Cuando se levantó la cortina, apenas susurró, ¿puedes llevarte a Ali ya un ratito? La señora Delgado asintió y extendió los brazos. Ali ya dudó un momento y siguió a su vecina al otro lado de la calle. Nia las vio irse, con su promesa flotando en el aire frío, enseguida voy. Le hubiera gustado entrar, pero el miedo la detuvo. Su hija se había negado a entrar, lo que yacía dentro la aterrorizaba tanto que prefería sentarse sola en la acera. 2 patrullas llegaron silenciosamente. Un agente se acercó a Nia mientras otro rodeaba la parte trasera de la casa. Su voz se tranquilizó al explicar la situación y reiterar que nadie debía estar dentro. Los agentes intercambiaron miradas, desenfundaron sus armas y se dirigieron a la puerta principal. El tiempo se alargó insoportablemente. Finalmente, un policía reapareció y le hizo señas para que se acercara. «Encontramos a alguien», dijo. A Nia se le doblaron las rodillas. «Un hombre», añadió su compañero, con la mandíbula apretada. «Estaba escondido en el armario de tu habitación». La mente de Nia se quedó en blanco, y entonces se inundaron de preguntas. ¿Quién era? ¿Cómo entró? ¿Estaba su hija en peligro? No se resistió, dijo el copiloto. No tenía armas. Afirma que su hermano Brad lo invitó, le dio comida y le dijo que podía quedarse. Brad no había vuelto a casa en más de una semana. A Nia se le quebró la voz. Ni siquiera lo conozco. Debió tener una llave que Brad nunca devolvió, explicó el agente. Simplemente entró. Nia se llevó la mano a la boca, sintiendo el peso de lo que podría haber sucedido. Su hija también lo había visto, acurrucado en la oscuridad. Regresó a casa de la señora Delgado y encontró a Ali ya acurrucada bajo una manta en el sofá. En cuanto sus miradas se cruzaron, el miedo de la pequeña habló. Nia se arrodilló y la abrazó. «Estás a salvo ahora», susurró. Ella susurró, «Te tengo». Se quedaron así por un largo tiempo, Nia sosteniendo a su hija como para anclarlas a ambas a algo sólido. Cuando Nia por fin se levantó, Ali ya la siguió sin protestar. Caminaron lentamente hacia casa, envueltas por el silencio de la calle. Dentro, Nia inspeccionó cada habitación, cada rincón, cada armario. El hombre se había ido, pero su presencia persistía como una mancha oscura. Retiró las sábanas, abrió las ventanas, limpió cada superficie, cualquier cosa para borrar su recuerdo. Ya no podía respirar el mismo aire que él. Forzó una sonrisa cuando Ali ya levantó la vista, decidida a que su hija no viera el miedo que la desgarraba por dentro. Esa noche, estaban sentadas en el sofá con 2 tazas humeantes de chocolate caliente. Ali ya se inclinó hacia ella y le susurró, «Me asustó, mamá». Ni siquiera parpadeó. Nia no dijo nada. No podía hablar. Ali ya continuó hablando. «Me quedé callada, como me dijiste. Esperé». Nia la abrazó más fuerte, maravillándose del coraje de su hija. Había hecho todo bien, y sin embargo, casi todo había salido mal. No podía borrar la figura en la ventana, ni la imagen de un hombre de pie en su espacio más íntimo, invitado por alguien a quien alguna vez consideró familia. Esto ya no era solo miedo. Era traición. Y aún no había terminado. En algún lugar, Brad aún tenía una llave. Esa mañana, Nia se dedicó a sus quehaceres como una nube. La luz familiar se filtraba por la ventana de la cocina, el refrigerador zumbaba, la cafetera gorgoteaba y los lápices de Ali ya golpeaban su tazón de cereales, pero nada de eso parecía normal. Las paredes, aunque intactas, parecían tener agujeros. Nia estaba de pie frente al fregadero, con los brazos sumergidos en el agua jabonosa, mirando por la ventana como si ésta pudiera revelar algo que se había perdido. El hombre,
Paulie, según la policía, fue empujado suavemente fuera del armario como si fuera un gato callejero. No se resistió, simplemente se quedó con la mirada perdida, murmurando que alguien le había dicho que todo estaba bien. Afirmó que Brad lo había llevado allí, que creía que la casa estaba vacía y que solo intentaba dormir. Nada de eso importaba. Había entrado en la casa de su hija. Nia dejó caer un plato con un ruido metálico y cerró el grifo. Le temblaban las manos, aunque intentaba disimularlo. Respiró hondo y se acercó a la mesa donde Aliyah coloreaba tranquilamente. El rostro de la niña estaba tranquilo, pero Nia vio la calma adicional en sus hombros y en la forma en que sus ojos seguían moviéndose por el pasillo. Nia se arrodilló a su lado. «Cariño», dijo suavemente, «¿quieres hablar de anoche?» Aliyah no levantó la vista. Lo vi bajar las escaleras. La columna de Nia se tensó. ¿Cuándo? Tarde. Estaba oscuro. Tenía sed, así que me levanté. Oí pasos, pero no me moví. ¿No te vio? No. Se quedó cerca de las escaleras un buen rato y luego volvió a subir. Nia tomó la mano de su hija. Fuiste tan valiente, susurró. Hiciste exactamente lo que debías hacer. Te mantuviste callada. Te cuidaste. Estoy muy orgullosa de ti. Aliyah finalmente sostuvo la mirada de su madre. Olía a ropa vieja, a polvo y a algo agrio, dijo. Y ni siquiera pestañeó. Nia presionó sus labios contra la frente de Aliyah y se puso de pie. El resto de la mañana transcurrió como un borrón. Nia llamó a la clínica y les dijo que no iría hasta dentro de una semana, tenía derecho a ese tiempo, y nada importaba más que estar cerca de su hija. Al mediodía, había empezado a recuperar el espacio. Había limpiado cada rincón de la casa, había desinfectado las camas, limpiado las paredes, aspirado, barrido y limpiado las ventanas. No se trataba de ensuciarlo, sino de mostrar su presencia, de dejar claro que este era su hogar. Aunque hacía frío, abrió todas las ventanas, dejando que el viento fluyera por cada habitación como si pudiera ahuyentar la oscuridad que se había instalado allí. Finalmente, se enfrentó al armario donde él se había escondido. Con el corazón latiéndole con fuerza, entreabrió la puerta. Un ligero olor corporal persistía. Nia sintió náuseas, pero no se detuvo. Frotó las paredes con lejía hasta que le escocieron las manos y los vapores la marearon. Cuando terminó, se desplomó contra la pared del dormitorio y se quedó mirando el techo. Brad se había quedado en silencio. No había sabido nada de él desde entonces. Más tarde, el agente del caso llamó para decir que Paulie había insistido en que Brad lo trajera, lo había encontrado en una parada de autobús, le había ofrecido refugio y creía que la casa estaba vacía. Sabía que Aliyah estaba allí, dijo, pero supuso que estaba con Nia. Eso no ayuda, dijo Nia neutralmente. Esa noche, cambió todas las cerraduras, cerrojos nuevos, puertas corredizas reforzadas y un tope en la habitación de Aliyah. Encargó cámaras de seguridad y alarmas para ventanas con un presupuesto inesperado, pero que ya no le importaba. A la mañana siguiente, el cerrajero preguntó, ¿robo? Nia negó con la cabeza. En realidad, no, respondió. Esa noche, después de que Aliyah se durmiera, Nia estaba en el pasillo, frente a la habitación de su hija. La puerta estaba entreabierta, dejando entrar una luz tenue, justo como le gustaba a Aliyah. Recordó el día en que su hija le dijo que ya no necesitaba luz. Ahora sí la necesitaba. Nia cerró la puerta y sacó su teléfono. Encontró el último mensaje de Brad, gracias, hermana. Hablo en serio. Sus dedos se posaron sobre el teclado. Luego escribió, había un hombre en mi casa. Tenía una llave. Llámame ahora. Se quedó mirando la pantalla en blanco. Sin bocadillo, sin respuesta, solo silencio. Volvió a llamar. Directo al buzón de voz. Esa noche, apenas durmió. Cualquier ruido la hacía incorporarse. Cualquier sombra parecía amenazante. A las 3 de la madrugada, se levantó para revisar las puertas delantera y trasera una vez más, porque nada, ni siquiera dormir, la hacía sentir segura hasta que supiera que su hija estaba realmente protegida. Se sentó en el borde de la cama de Aliyah y observó cómo su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración.
En ese instante de silencio, la mente de Nia repasó a toda velocidad todas las maneras en que esto podría haber sido diferente, su propia tardanza esa mañana, el vecino que no había abierto la puerta, la cautela natural de Aliyah. Un pequeño error, y esta historia habría sido un desastre. Al amanecer, el miedo dio paso a la furia. Durante toda la mañana, escribió furiosamente en su cuaderno, anotando cada detalle que recordaba, los rasgos endurecidos del rostro de Paulie, las palabras exactas que dijo el agente. Luego llamó a la comisaría y presentó una denuncia, no solo para documentar los hechos, sino para dejar las cosas claras. Dio el nombre de Brad, le revocó el permiso para entrar en la casa, señaló que no había devuelto la llave y exigió una acusación por imprudencia temeraria. El agente fue amable y prometió investigar, pero Nia presentía que la amabilidad nunca sería suficiente. Más tarde, se arrodilló junto a Aliyah en el sofá y le habló con voz suave y firme. El tío Brad cometió un error, explicó, y dejó entrar a alguien que nunca debería haber estado aquí. La policía se está encargando de ello y no volverá a ocurrir. Aliyah bajó la mirada hacia su regazo, retorciéndose las manos. ¿Sabía lo mío?, preguntó. Nia dudó. No lo sé, cariño, respondió, pero de ahora en adelante, vamos a tener mucho cuidado. Aliyah asintió y luego hizo la pregunta que Nia temía, ¿y si vuelve? Nia abrazó a su hija y susurró, no volverá. ¿Te lo prometo? Pero por dentro, sus dudas la azotaban como una tormenta. Ese día, su teléfono siempre estaba con ella. Cada hora, buscaba un mensaje, una llamada, una señal de Brad. Nada. Esa tarde, vio a Aliyah dibujar una fortaleza con paredes de ladrillo bajo un cielo de cámaras vigilantes. Frunció el ceño ante la imagen, pero entonces comprendió, su hogar había sido un santuario, y ahora tenía que reconstruirlo piedra a piedra, más seguro que nunca. En los días siguientes, Nia se aferró a la rutina como a un salvavidas. Las mañanas comenzaban con panqueques en porciones perfectas y loncheras preparadas, cuyo contenido parecía capaz de sostener el mundo. Acompañó a Aliyah a la escuela, con un brazo firmemente sobre sus hombros, cada paso como un ritual de control. Desde fuera, nada parecía extraño. Por dentro, desenredó hilo a hilo, noches de insomnio mirando la aplicación de seguridad, repasando la figura que había visto fuera de la ventana de su habitación, el recuerdo clavándose en su mente. No fue solo un robo, fue una traición más profunda que cualquier arma, la profanación de su hogar por alguien a quien una vez amó como familia. Brad había desaparecido tras la denuncia, dejando solo el eco del peligro. 3 días después, su teléfono vibró. Estaba en la cocina, sirviéndose cereales, cuando apareció en la pantalla un mensaje de un número desconocido. No quise asustarlo. Solo necesitaba un lugar donde dormir. Pensé que volvería antes de que tú volvieras. Nia la apretó con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. Le entregó la cuchara a Aliyah con una calma que no sentía, y luego se retiró a la sala, paseándose por el frío suelo de baldosas, jadeando. No era una disculpa ni un remordimiento, solo una disculpa superficial para minimizar lo sucedido. Replicó, cada palabra como un filo de navaja. Dejaste entrar a un desconocido a mi casa con nuestra hija dentro. No la llamaste ni la revisaste, él estaba escondido en su armario. Ella lo vio. Estaba aterrorizada. Este problema no se soluciona con mensajes de texto. 15 minutos después, llegó su respuesta. Escucha, ¿podemos hablar antes de que hagas algo drástico? Drástico. A Nia le temblaban las manos al pensar que casi había tomado medidas drásticas, ir a su última dirección conocida, arrastrarlo ante la policía, contárselo todo a Aliyah de una vez. Reprimió el impulso, esperó a que terminara la clase, y cuando Aliyah estuvo a salvo con la señora Delgado, la llamó. Oye, respondió con ligereza. La voz de Nia era fría. Había un hombre en mi casa, mi hija lo vio en su armario por la noche. ¿Entiendes lo que hiciste? Hizo una pausa. No pensé que fuera tan grave. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Hablas en serio?, repitió, con la incredulidad y la ira carcomiéndola. ¿Pensaste que estaría bien traer a casa a un hombre al que apenas conocías? No llamaste, no te importó. Te confié la llave y la usaste para traicionar esa confianza. No le hizo daño a nadie, protestó. Podría haberlo hecho, replicó ella. Estoy cambiando las cerraduras.
Nunca más serás bienvenido aquí. He presentado una denuncia, si te acercas, haré que te desalojen. Colgó antes de que él pudiera suplicar más. En ese instante, décadas de culpa, obligaciones e historias se desmoronaron como cenizas. Durante mucho tiempo había intentado ser la que perdona, la que hace las paces, pero esta era su manera. Esa noche, envuelta en una manta en el sofá, abrazó a Aliyah con fuerza. El aroma a cacao y lavanda inundó la habitación mientras susurraba, «Cariño, tenemos que hablar». Y juntas, comenzaron a reconstruir el único hogar que realmente importaba. Por supuesto. Aquí está tu versión reescrita, cuidadosamente enriquecida para mayor profundidad y claridad emocional, conservando el significado y la intención originales. Aliyah miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. ¿Recuerdas cuando te dije que había alguien en la casa? Aliyah asintió. Bueno, el tío Brad cometió un error. Dejó entrar a alguien que no debería estar aquí. Alguien a quien no conocía. Alguien que no pertenecía aquí. Aliyah permaneció en silencio. Sus dedos retorcieron el borde de la manta. ¿Estás enojada con él?, preguntó suavemente. Él dudó. Sí, dijo ella, porque es mi deber protegerte. Y confié en alguien que no se lo tomó en serio, y eso no está bien. Aliyah asintió lentamente. No me gustaba ese hombre. Olía viejo, y me miró fijamente demasiado tiempo. Nia sintió que las náuseas volvían y le subían por la garganta. Abrazó a su hija. Fuiste muy valiente, susurró. Hiciste caso a tu instinto. Eso es importante. ¿Lo hiciste todo bien? ¿Volverá?, preguntó Aliyah. No, no lo hará. Te lo prometo. Aliyah la miró. ¿Qué pasa con el tío Brad? Nia miró hacia otro lado y luego volvió a mirarlo. El tío Brad tampoco volverá. No por mucho tiempo. Tal vez nunca. Aliyah no dijo nada. Simplemente se inclinó hacia un lado y apoyó la cabeza en su hombro. Al día siguiente, Nia volvió a consultar con un cerrajero. Reemplazó los cerrojos, instaló cerraduras de cadena interiores y reforzó el marco de la puerta trasera. Instaló luces con sensor de movimiento en la ventana de Aliyah. Incluso reinstaló el viejo monitor de bebé, colocando un extremo en la habitación de Aliyah y el otro en su mesita de noche. Quizás haya sido una exageración, pero no le importó. La seguridad ya no era una esperanza. Era una misión. Empezó a buscar recursos para niños traumatizados. Inscribió a Aliyah en un programa de terapia ofrecido por su escuela. Las primeras sesiones fueron tranquilas y lentas. Pero después de la tercera visita, Aliyah sonrió un poco más al llegar a casa. Preguntó si podía volver a dormir en su habitación. No pidió que la luz del pasillo permaneciera encendida. Algo dentro de Nia se relajó. No del todo, pero lo suficiente como para permitirle respirar. Esa semana, volvió a escribir en su diario. Lo anotó todo, su ira, su miedo, su culpa. Sus recuerdos de infancia de un hermano inquebrantable y una madre que nunca la escuchaba. Escribió sobre cómo se sentía al abandonar a su hija. Cómo se sentía al finalmente encontrar su voz. Y luego, tarde esa noche, llegó otro mensaje. Era Brad de nuevo. Sé que cometí un error. Pero no soy mala persona. La extraño. ¿No puedes hablar conmigo? Nia no respondió. Bloqueó el número y borró el chat. Ella ya había dicho todo lo que había que decir. A partir de ahora su vida fue otra cosa. No arregles a la gente rota. No estoy jugando a ser pacificador. Pero tenían que asegurarse de que Aliyah supiera, sin lugar a dudas, que su madre nunca jamás permitiría que algo así volviera a suceder. Una vez rota, esta confianza no se devolverá como si fuera un cambio pequeño. Que su seguridad, su paz y su hogar nunca más sean sacrificados por la historia de redención de otro. Porque Nia estaba cansada de hacer espacio para quienes no lo merecían. Y ella no se volvió atrás. El viento había cambiado. No era ni fuerte ni espectacular. Ocurrió en pequeños cambios, gestos silenciosos de seguridad, el regreso del aliento a unos pulmones que habían olvidado cómo llenarse por completo. Todavía había tensión, sí.
Todavía había noches en las que Nia se despertaba sobresaltada al más mínimo crujido o al sordo zumbido de la calefacción. Todavía había esa mirada ocasional por encima del hombro al cerrar la puerta. Pero la casa había comenzado a ablandarse nuevamente. Y la gente de dentro también. Aliyah ya no se detenía al borde de su habitación. Cruzó la puerta con cautelosa confianza, mirando atrás solo una vez. Había vuelto a dormir, todavía abrazando a su oso, cuyo pelaje estaba un poco más desgastado por las noches sin dormir. Y cada noche, Nia se sentaba con ella hasta que su respiración se hacía más lenta, sus párpados revoloteaban y el silencio del sueño tomaba posesión de ella. Para Nia, la restauración fue más complicada. Las heridas no eran visibles. Lo demostraron en la forma en que apretaba con más fuerza su teléfono al salir de casa. En el camino escuchó un rato demasiado largo antes de caminar por un pasillo oscuro. De la misma manera, revisó el monitor del bebé 3, 4, 5 veces antes de la medianoche. Justo mientras estaba sentada despierta en el sofá, leyendo artículos sobre otras madres, otras traiciones, otras situaciones peligrosas. Pero la curación no radica en la ausencia de miedo. Hubo movimiento a pesar de eso. Y así se movió. Empezó con lo tangible. Se han reemplazado todas las cerraduras de todas las ventanas. Compró cámaras, las instaló en cada rincón de la casa y programó alertas directamente en su teléfono. Se instaló y probó un nuevo sistema de alarma, más avanzado de lo que podía permitirse. Un pequeño cartel intermitente cerca de la puerta principal se ha convertido en un símbolo del poder recuperado. La puerta del sótano, por donde Brad había bajado sin permiso, estaba ahora cerrada 3 veces. Las llaves de repuesto se redujeron a una sola copia, guardada en su bolso y nunca abandonada. La señora Delgado era la única persona fuera de su hogar que tenía una copia de seguridad, y estaba sellada en un sobre colocado en una pequeña caja fuerte dentro del armario del dormitorio de Nia. Una caja fuerte que Nia nunca había tenido antes, pero que ahora le parecía tan esencial como el oxígeno. La habitación de Aliyah también ha cambiado. Nia pintó una de las paredes de un color lila suave, a petición de su hija. Compraron juntos sábanas nuevas, de unicornio y de luna, además de una alfombra suave con forma de nube. Aliyah quería ayudar a armar la luz de noche, una lámpara en forma de estrella con un interruptor de regulación. Lo colocaron cerca de su tocador, frente a la puerta. Quiero ver el pasillo sin levantarme, dijo. Nia besó la parte superior de su cabeza. Claro, cariño. Ahora había rituales. Antes de irse a dormir, cerraron juntas la puerta delantera y la trasera. Aliyah dijo, adelante, seguro. Y Nia seguía diciendo, atrás, seguro. Les dio a las niñas algo a lo que aferrarse. Les dio a ambos una manera de procesar la grieta invisible que se había formado en su mundo. Y allí estaba el terapeuta. Habían sido necesarias algunas llamadas telefónicas y algo de esfuerzo para superar la culpa de haber esperado tanto tiempo, pero Nia finalmente había inscrito a Aliyah en un programa de apoyo para traumas a través de su escuela. La habitación era pequeña, con puffs y un mural compartido que representaba un río que corría por las montañas. La terapeuta, una mujer negra de voz suave llamada doctora Yvonne, le sonrió suavemente a Aliyah durante su primer encuentro y le preguntó: ¿Te gustan las historias? Aliyah asintió. Y así empezó todo. Las primeras sesiones fueron tranquilas. Aliyah solo hablaba cuando se le pedía. Pero en su tercera visita, trajo un dibujo de la casa de sus sueños, donde las puertas eran de acero y las ventanas tenían botones para hacerlas invisibles. Cuando Nia la recogió esa tarde, los hombros de Aliyah estaban más rectos. Ella preguntó si podían tomar un poco de limonada de camino a casa. Fue algo pequeño, pero Nia sintió que algo se apretaba y se aflojaba en su pecho. Esa noche, Aliyah no le pidió que se quedara después de que la arropó. Y por primera vez en semanas, Nia durmió sin el teléfono en la mano. Pero la curación no fue lineal. Algunas noches, Aliyah todavía llegaba a su puerta y susurraba: «No puedo dormir». Nia nunca lo dudó. Levantó la manta y la dejó subir adentro, envolviendo con sus brazos el pequeño y cálido cuerpo que se había convertido en el símbolo de todo lo que era verdadero en su vida. Y otras veces, era Nia la que estaba parada afuera de la puerta de su hija, escuchando, solo para estar segura. La culpa todavía estaba allí, acechando en los rincones, esperando que aparecieran grietas.
Él susurró que ella debería haberlo sabido mejor. Que ella hubiera visto las señales. Que nunca debería haberle dado una llave a Brad. Pero ahora, cuando sucedió, ella no intentó silenciarlo. Ella le dejó hablar. Y entonces se acordó de sí misma. Por favor, hágame saber si desea que este documento continúe o se adapte para su impresión, presentación u otro formato. Ella había actuado. Había protegido. Había trazado una línea en la arena y la había reforzado con hilos de acero y una verdad sin adornos. Brad nunca volvió a contactarla. Su silencio resonó más fuerte que cualquier disculpa. Una parte de ella esperaba un gesto importante, un mensaje de voz, una carta, algo concreto, pero no llegó. En cambio, la propia ausencia se convirtió en la excusa, su incapacidad para afrontar lo que había hecho, la cobardía de la retirada. Nia no sabía si volvería a verlo, pero el vínculo entre ellos se había roto. La frágil promesa de una familia era ahora irreconocible. Lamentó su pérdida no con lágrimas, sino con una aceptación silenciosa y firme. Una noche, mientras Ali ya regresaba de la escuela a su casa, su hija levantó la vista y le preguntó, ¿crees que alguna vez se disculpará? Nia se detuvo bajo la farola dorada, la brisa otoñal agitaba las hojas muertas a sus pies. Pensó un buen rato y luego respondió, no lo sé. Pero lo sepa o no, no necesitamos esperar una disculpa para sentirnos mejor. Ali ya asintió y luego sonrió. Me alegra que ya no esté en casa. Me gusta cuando estamos solos. Yo también, susurró Nia, y continuaron por la acera silenciosa, sus pasos resonando en el aire fresco de la tarde. De vuelta en casa, Ali ya subió apresuradamente las escaleras hacia su habitación, con lápices en mano. Nia se quedó junto a la ventana, con el té calentándose los dedos, observando cómo el sol se hundía tras los tejados lejanos. Recordó la atmósfera, antes tóxica, de la casa, cada pared cargaba los ecos del miedo y la vergüenza, pero ahora empezaba a parecérseles de nuevo. Lenta y cuidadosamente, recuperó cada habitación, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque decidió no dejar que dictara su futuro. Dejó de medir la seguridad por la ausencia de amenaza, la midió por la presencia, su presencia, la forma en que se presentaba para su hija, para sí misma, para la vida que estaban reconstruyendo. Ya no revisaba las cerraduras 2 veces por miedo, sino por amor. Ya no observaba las cámaras esperando el peligro, sabía que la vigilancia era solo otra forma de protección. Ya no dormía con un bate en la puerta, dormía con la tranquila certeza de que haría lo que fuera necesario para proteger lo que más le importaba. Esa semana, reorganizó su horario. Adelantó sus horas de consulta para aprovechar la luz de la mañana. Los domingos, preparaba grandes cantidades de sopa y estofado mientras Aliyah estaba sentada cerca, con auriculares en una oreja y acuarelas esparcidas por la mesa. A veces escuchaban música y cantaban, y sus risas llenaban las habitaciones en lugar de los viejos ecos. Los viernes por la noche, se acurrucaban en el sofá, con las mantas enredadas, para ver clásicos de Disney o lo que Aliyah eligiera en el canal familiar. La pantalla parpadeante se convirtió en su nuevo ritual, un oasis compartido de calma en medio de las incertidumbres de la vida. Nia ha aprendido a darse pequeños gustos, una ducha larga y caliente, 10 minutos sentada en el coche antes de subirse, paseos por el barrio con los auriculares puestos, dejando que el ritmo de sus pies aleje la tensión que nunca abandonaba sus hombros. Todavía soñaba a veces, siluetas de puertas que crujían, la voz de Brad insistiendo en que no era tan malo, pero cada mañana se despertaba con el suave susurro de Aliyah en la habitación contigua y recordaba exactamente por qué había hecho todo esto. Porque el amor no era dulzura, era una armadura, y Nia se había convertido en una fortaleza. Ahora comprendía que la restauración no consistía en borrar las grietas, sino en sellarlas con oro, con memoria, con determinación. Nadie, familiar o no, volvería a cruzar su puerta sin comprender lo que le había costado y lo que habría que reparar. En los días siguientes, la casa parecía diferente, no solo más silenciosa, sino también cargada de un peso silencioso, como si la estabilidad misma se hubiera asentado dentro de las paredes. Las cerraduras permanecieron cerradas, las cámaras encendidas, pero los movimientos de Nia habían perdido la urgencia. Ya no reaccionaba, elegía. Aliyah también notó el cambio. Se quedaba menos cerca de las puertas, jugaba con más libertad en su habitación y a veces incluso apagaba la luz por la noche. Seguía mirando el pasillo antes de dormir, pero ya no le pedía a Nia que hiciera guardia, y a veces, tarareaba.
Ese suave e inocente tarareo hacía llorar a Nia, pero nunca delante de su hija. Era un testimonio de resiliencia, el espíritu de una niña que se negaba a flaquear. Nia escuchaba a Aliyah hablar a ratos, tenía zapatos raros o lo oí respirar, sin apresurarse a llenar el silencio. Había aprendido que los niños llevan cargas invisibles, y cuando están listos para dejarlas, esos momentos deben recibirse con respeto, sin control. Una noche, mientras limpiaban la mesa, Aliyah preguntó, ¿por qué la gente se disculpa si no lo siente? Nia se quedó paralizada, con el plato en la mano. ¿Alguien se disculpó contigo? No, Aliyah se encogió de hombros. Pero dijiste que el tío Brad podría disculparse algún día. ¿Y si lo hizo, pero mintió? Nia dejó el plato y se arrodilló a su lado. Entonces no es una disculpa de verdad. Una disculpa de verdad demuestra que entiendes lo que hiciste y que quieres enmendarlo. Cualquier otra cosa no cuenta. Más tarde esa noche, Nia encontró una carta en el buzón, sin remitente ni sello, solo su nombre escrito con la inconfundible letra de Brad. La abrió en la encimera de la cocina mientras el agua del baño corría por las escaleras. Sus palabras eran breves: remordimiento, recuerdos perdidos, la esperanza de volver a hablar algún día. La leyó 3 veces, no porque las palabras hubieran cambiado, sino porque ella lo había hecho. Antes, un mensaje así la habría dejado conmocionada, dividida entre la esperanza y la rabia, pero ahora solo sentía claridad. Dobló la carta, la metió en una bolsa de plástico y la guardó en su archivador, debajo de los historiales médicos y los formularios de terapia. No como un recuerdo, sino como un testamento. Porque había aprendido algo crucial: el amor y la confianza son 2 cosas distintas. Todavía podía amar a Brad, recordar las tardes soleadas y las risas compartidas de su infancia, pero ya no confiaba en él, y no necesitaba hacerlo. El amor sin límites no es amor, es una obligación teñida de culpa, y ella jamás le daría ese ejemplo a su hija. Ese fin de semana, Aliyah fue invitada a su primera salida sin Nia, la fiesta de cumpleaños de una amiga en el parque. Nia revisó cada detalle, observó desde el estacionamiento hasta que la risa de su hija resonó en el césped, y luego regresó a una casa que simplemente reinaba la paz. Recorrió cada habitación, lenta y diligentemente, abriendo las ventanas, regando las plantas y poniendo jazz suave por los altavoces de la cocina. Se preparó una taza de té, se sentó a la mesa y dejó que la luz de la tarde le calentara los brazos. Por primera vez en mucho tiempo, no revisó las cerraduras, no por olvido, sino porque sabía que estaban allí y que por fin estaba en casa. Lo revisaría más tarde, porque ya no tenía miedo. Estaba despierta, consciente, con los pies en la tierra. Cuando Nia recogió a Aliyah esa noche, la pequeña se subió al coche con un globo en la muñeca y glaseado en la mejilla. ¿Podemos ir a tomar un helado?, preguntó con los ojos brillantes. Nia rió suavemente. Claro, respondió. Mientras caminaban por la tranquila calle, Aliyah dijo de repente: fui valiente, ¿no?, esa noche. Lo hiciste, dijo Nia con firmeza. ¿Lo hiciste? Sabía que algo andaba mal antes que tú. Nia asintió lentamente, sintiendo la verdad en sus palabras. ¿Lo hiciste? Y estoy muy orgullosa de ti por escuchar ese presentimiento, tus instintos. Siempre escúchalos. Aliyah se giró hacia la ventana, observando cómo su globo bailaba con la brisa del atardecer. Lo haré, dijo. ¿Siempre? Esa noche, después de arropar a Aliyah, Nia se sentó sola en el porche. El aire era fresco y puro, la luna llena, testigo silencioso del drama. Pensó en todo lo sucedido, lo cerca que estuvo de perder a la persona que más quería, el duro golpe de la confianza mal depositada y cómo el trauma deja huella incluso cuando las heridas desaparecen. Sabía lo fácil que habría sido minimizar el peligro, fingir que no había pasado nada, perdonar demasiado rápido y enseñarle a su hija que la traición podía ignorarse. Pero no lo hizo. Afrontó la verdad, la nombró y se interpuso entre ella y el ser amado. Al hacerlo, rompió un ciclo. A la mañana siguiente, mientras abrochaba el abrigo de Aliyah antes de ir a la escuela, Nia se inclinó y sostuvo la mirada de su hija. Si alguna vez sientes algo extraño, le dijo, dímelo enseguida. Aliyah asintió solemnemente. Lo haré, prometió. Porque ambos sabían que no era solo una lección, era un deseo. No hubo una confrontación dramática ni legal, solo un niño que hablaba,
una madre que escuchaba y una elección serena entre el instinto y la acción. Esa elección lo cambió todo. A veces Aliyah todavía hablaba de ese hombre, no con miedo, sino como si tuviera que liberar el recuerdo para evitar que echara raíces en su interior. No me gustaban sus zapatos, dijo una vez. Eran demasiado silenciosos, casi invisibles. Podía sentir su aliento contra mi puerta, sus ojos no parpadeaban, solo me miraba fijamente. Nia escuchaba atentamente cada palabra, consciente de la lección que muchas madres aprenden a las malas: cuando un niño te dice que algo está mal, el peor error es no creerlo. Esa vocecita clara había sido su salvación, y Nia se había jurado no volver a acallarla. Al mirar a su hija, ya no veía solo a la niña que estaba criando, veía una verdadera brújula, una portadora de la verdad, una superviviente. Ella sabía, sin lugar a dudas, que esa voz interior continuaría guiándolos, unidos, fuertes y nunca con miedo de hablar. Si esta historia te conmovió, considera suscribirte para no perderte nada. Mira el siguiente vídeo y compártelo con quienes puedan necesitarlo.